APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna ñakuti chaymupanchi bajo un mismo sol rikuripa kikinkunapa wasi ukuma, Anita. Kushikushkapacha kanchi ñukanchika ñakaypi bajo un mismo sol kallarikpi shinallata kikinkunaman mushu rikuchikunata apamushkanchi, shinaka rikushunchi imatami apamushkanchi. El campamento vacacional hemos venido realizándolo desde el 2011. Nosotros iniciamos este campamento básicamente tomando en cuenta la problemática del trabajo infantil. Cierto, pues como organización unorkak manda kaykunataqa warmikuna harikuna kaspa viñachishpa katishkanchi kay productokunataqa ñawpaman katichinqa. Ñuka ashkani como promotor de salud, colaborashkani tal. Katimushkanchi yanapasha maykanpi payta partera rimanupi ñuka si yanapashkani. La presencia de tolas en el territorio de Cotacachi indica que hubo una población hacia los 700 y 900 años después de Cristo. La reducción de San Pedro de Cotacachi formó parte del corregimiento de Otavalo. Wawakuna karu llaqtakunaman lluqshishpa ama llakikunapi urmachunmi shuk campamento vacacional aparirirka kay Cotacachi ayllu llaqtapi. Chaypika wawakunaka imashinami urkukunawan, kuchakunawan, fakchakunawanbash kawsanata yachajunajurka ashtawangarin paykunapa kamachikunamantapash. Shinaka kayta rikupashunchik. Cotacachi es un cantón de gran extensión de territorio donde varias comunidades se asientan. Comunidades indígenas que por situaciones familiares y de pobreza se han visto obligadas a enviar a sus hijos a trabajar a muy temprana edad. El colectivo Ñapash Purina, conformada por jóvenes cotacacheños, con el apoyo de la Fundación Tierra de Hombres y el aval de la UNORCAC, trabajan en la ejecución de una escuela vacacional muy particular. El campamento vacacional hemos venido realizándolo desde el 2011. Nosotros iniciamos este campamento básicamente tomando en cuenta la problemática del trabajo infantil. En el 2011 se trabajó con Comunidad como parte del proyecto. Luego de eso nos enfocamos en el tema de trata de personas con otro proyecto con Fundación Tierra de Hombres. Entonces, en base a eso hemos venido trabajando. En este campamento estoy en la parte de logística, ayudando a lo que son a tener los materiales listos para que los niños tengan las actividades que van a realizar. Ahorita estamos con 130 niños. Está de Perafán, el Morlán, Quitumba, Morales Chupa, Morochos, Turuco, La Calera. Tratamos de abarcar a la mayoría de comunidades, entonces que todas las comunidades participen y no solo siempre las mismas, sino todas. El anterior año que hicimos en el Colegio del Cuero y que estamos haciendo nuevamente en el Luis Ulpiano. En este campamento estoy ocupando el puesto de monitora, de uno de los 10 monitores. Un monitor es como ser una madre o un padre. Yo le veo desde mi punto de vista así, porque tú pasas todo el día con los niños, todo el día. Hay charlas en las cuales vienen los de las fundaciones a dar las charlas, a explicarles a los niños y más que todo en las actividades que se realiza, como hacer manualidades y todo eso, los monitores son quienes están hablando con ellos, entonces ahí es lo que se da como la comunicación, sabemos qué niño está sufriendo tal vez de estos problemas y ya podemos solucionar después con un proceso y también ellos, los monitores, conversan con los niños a cómo es esta problemática y también cada uno enseña como qué se debe hacer, qué no se debe hacer. El objetivo del grupo es sensibilizar en temas de trata de personas, de los valores y todo eso a los niños, porque además también de tener un tiempo donde los niños puedan divertirse.
Un campamento donde los niños, además de conocer sobre los peligros de salir a trabajar, aprenden sobre los elementos cosmogónicos como las montañas, cascadas, lagunas, que dentro de la cosmovisión quichua son elementos espirituales que guían al ser humano. Todo esto a través del juego, el teatro, la tradición oral, las manualidades y los juegos tradicionales. Yo he aprendido en este campamento muchas cosas, he aprendido la pachamanca, los juegos tradicionales. Mi mamá piensa que está bien ir a aprender juegos tradicionales, manualidades, así. En este campamento me he sentido súper bien. He aprendido a respetar a mis compañeros, a no burlarme de otros, que no hay que arrancar a las plantas, hay que cuidar a todos los animales. Mis papis me enviaron nomás. Mis tutores son muy buenos. A mí me enseñaron a hacer manualidades, a cantar, a bailar. ¿Los próximos años vas a seguir participando? Sí, quisiera seguir aquí. Yo sí quiero que el otro año siga este campamento. Yo sí quisiera que sean los mismos tutores, pero depende de lo que diga la jefa. Es una experiencia demasiado grande y en la cual aprendes muchas cosas, tanto de los niños, es ese cariño sincero que te pueden brindar, un abrazo sincero, en serio, que te llega al corazón, y cualquier cosita que tú haces, ellos te agradecen con el alma, y eso es lo más lindo, verles a ellos felices, y creo que eso es lo que más me llevo de todos los campamentos que se vienen realizando. Nosotros trabajamos en estas actividades porque vemos que podemos ayudar a todas las comunidades. Vimos una necesidad, ¿no?, de que los niños puedan tener estos espacios de distracción o estos momentos en los cuales ellos puedan estar tranquilos después de vacaciones, porque la mayoría de ellos trabajaba o la mayoría de ellos siempre se van a realizar trabajos forzosos en el campo. Entonces, en base a eso, nosotros hemos venido como que tomando la iniciativa para seguir. Conocer y ocupar estos espacios es vital para visibilizar el problema del trabajo infantil y educar en derechos a niños, jóvenes y organizaciones. El campamento Ñapash Purina, con el trabajo organizado, cálido y cuidadoso, han demostrado que se puede utilizar el tiempo de manera adecuada para enseñar sobre problemas sociales con pertinencia cultural y fortalecer la identidad para aquellos niños que no han podido ser niños. Qué cosa, que todo le socorra, que venga, que nada le detenga, que todo le socorra. Daría un mensaje para los padres, y es que hagamos que los niños no se salten de etapas, sino que sean niños en la edad de niños, jóvenes y adultos cuando ya tengan que ser, porque son etapas que unos debemos pasar y no podemos saltar. Y a los jóvenes que participemos en este tipo de cosas, que es demasiado interesante porque uno va conociendo nueva gente, nuevos lugares y nuevas experiencias. Eso, ya. Antisuyo quichua runakunaka sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyo runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkanu. Yalishka punllakunapi sumaq rikuchikunata kotaqachikitiukupi chariparkanchik. Chaypi karkani yachanki imata rurahurkani. Rikurkanimi ñukanchik sumaq mikunakunata rikushpa shinapash malishpapash purihurkanki. Ari, hasta katapacha ñukaqa manirkani shinapash ayllu llaqtamanta, Kotakachi ayllu llaqtamanta mikunakunata malishpa kushikushkapacha yalirkani. Shuk mikunakunata micharipanchik shinaka rikupaychik imakunallata kan.
mashikuna ña Cotacachi kitimandapacha kaypi kanchi ñukanchi apagukumandapacha ima mikunakunata kay llaqtapi mikun kashka chaytami rikugrinchik kumbawaychik shinaka. Kaypi tayta vicepresidente de la UNORCAC Huancapanchi nachumashi ima ñachu maliparkamki imagutapash. Malispakunango ya llukshispakapani kay demostrativo nishka hawa chaypi miña malichishpa yalina hurparkanchik. Imata mikuparkanki ña? Sexto pacha mikuyka hasta gusto pacha tiyashka muyukuna uchu kay achukcha ninchi chaykunapash kay Saraguta nachu yanga kamja kay mishkiwan shinashka kachiwan yanga shina tukuytian bastante kay muyukunawan kaymanta kay Cotacachimanta muyukunawan. Si esto pues como organización UNORCACmanta kaykunataqa warmikuna harikuna kashpa viñachishpa katishkanchik kay productokunataqa ñawpaman katichinkapak. Kayandi punllawkunapa gulpi comunero ñukanchik runa kawsayta yachajushpaka chamupay nipanchik ñukanchik como organización. Ahorita estamos en la Feria de Semillas de acá de Cotacachi, que ha realizado la UNORCAC conjuntamente con las distintas instituciones que hay aquí en Cotacachi. ¿Y qué es lo especial de esta feria, dime? Lo especial, así lo que nos gusta, degustar de los alimentos de aquí de nuestra tierra, ¿no? ¿Y qué nomás has estado probando? De los platillos hay mucha variedad. Ya vine probando las distintas chichas que han hecho las señoras, papitas, tortilla, coladas. Creo que es nuestro esta comida. Tenemos que nosotros seguir preservando nuestras semillas y a la vez invitarle a toda la gente a que vengan acá a Cotacachi a degustar de todo lo que tenemos. ¿Qué está haciendo por acá? Bueno, pues en esta ocasión he venido a visitar la ciudad de Cotacachi, a degustar de lo que son la feria, ¿no? De nuestros productos orgánicos que nosotros tenemos. Estamos viendo las semillas que se producen en cada una de nuestras comunidades. Así también pues estamos aquí degustando lo que son los diferentes platos típicos que también nosotros consumimos en nuestras comunidades con los granos que nosotros mismos producimos. ¿Usted cree que es importante resaltar la comida de nuestras comunidades? Pero por supuesto, la comida de nuestras comunidades es lo más saludable que nosotros podemos tener, puesto que en base a ello nosotros podemos conservar nuestra salud. Kunanga ima tatapamupashkanki hatungapak. Ñuka kaypi grupo de mujeres presidenta kani, ñuka demuestración da apamurkani, sanguta prepararkani, mishkiwan, kachiwan, chaymanta zambu muyuta llushtirkani, chayta kamcharkani. Chayta rumipi kotarkani, shinakunata apamurkani y kamutita ñuka tarpish kacharini, chayta llata ñakti aguillarkani, 15 clases de camote, papa camote, mishki camote, quillo mishki camote. Rumipi kamchashka, rumipi shinashkami alinin nachu mama. Rumipi es que natural ñukanchik punta tiempo kuna ñuka aglukunamanta shinamanta sano kawsashka, na ima ungitap nacharishka. Chaymanta ñukanchik chasnakunata kamchaytapish kallanapi kamllashpa shina mikunchik muyukunatapish kallanapi kamllanchik imatapish shina preparanchik. Chay sano ñuka punta abuelokunaka shinami kawsanchik, shina mikunakankichik kuytsakuna nishpa ñukanchikkunata yachachikamanta ñukanchik chay ñanta katishka shina tarpunchik shina ima granukunata llukshipipish shina ñukanchik tarpushkata mikushpa kawsanchik. Imata kunanga yanushpa apamupashkankichik? Kunanga apampakani papa con berro, rambo muyuwa y kamchawa y leche api, mishkiwa shinashka y canela. Sara mamamanda ashtawa shinchi fuerza kunapas tian wawakunata viachachina kanchi mikuchingapa shina llata papa con berro con tostado shina ama shina chitukunata ama karashpa ashtawa fuerza wawakunaka viñachu. ¿Qué haces por Cotacachi, Tatiana? Bueno, primero que todo me llamó la atención de que me informaron que había una degustación de comida típica aquí en Cotacachi. ¿Te ha gustado la comida de Cotacachi? Bastante, hay mucha variedad y sobre todo la gente es muy amable, ¿sí? Y he probado cosas que en mi tierra nunca había visto. ¿Y qué has probado? Bueno, he probado el sambo asado, ¿qué más? Maíz, ¿sí? Tostado. He probado colada morada, que es muy rica.
invitar a todos los que nos están viendo que vengan porque realmente no se pueden perder de esta feria. Es muy, muy buena. Anita tami sumak tami kohokta rikurkani. Imanallata kaparka kay mikunakunak. Malirkani papata berro, anshinallata muyu anshinashkata, kamllata, kallanapi rurashkatandatapas, hasta katapacha malishpashamurkani. Shinapash aswatapash ufiajurkanki. Aswatapash ufiarkani. Nimashpashi chaytapacha kana malishpashamushayari. Shinapacha mikan. Shinaka ñakuti samana pachakunaman yaligripanchi ñami chayamupan ñukanchi sucumbíos marca ukumanta shuk sumak warmi rikuchikunawa. Visita nuestras redes sociales, página web www.apagotavalo.tv, Facebook Productores Audiovisuales Quichuas, YouTube Apag Otavalo, Instagram apag.otavalo, email apag.org@gmail.com, Twitter @apagorg. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Sigan con nosotros. Cantando bajo un mismo sol, música y danza de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Producción musical con diversidad cultural, talento, innovación y calidad. Escuela Rapiva, puño arriba desde el 2003, no. Para músico nadie te enseñó. Si te entregué todo mi amor con todito el corazón. El amor nos envolvió sin darnos cuenta, nos atrapó. Kamandaya mi kaita kiguta shinarkani. Ritmo y vitalidad de nuestra música tradicional. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chaucha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Pataco. Mesa. Cachi. Sal. Huisha. Cuchara. Alcu. Perro. Iyak. Cero. Inti. Sol. Antanga. Avión. Mishkishimi. Una manera fácil y práctica de aprender el quichua. Números, colores, verbos, adjetivos y mucho más. Desde el nivel inicial hasta el más avanzado. Mishkishimi. Nos preocupamos por rescatar y mantener nuestro idioma ancestral. ¡Ey! ¡Espere!
vaya, ¿quieres seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare masigo. Kunanga tukuy programata mariko yushani masigo. Pagi chuizani. Katinchi mashikuna ñukanchi apanapsi ukumanda kumbakunami kachamushka kunanga ñawpaman apa warmi tiyapa kawsayta riksingapa. Payka Cochabamba ayllu llaqtamanta Lago Agrio Kitimanta kan. Ari payka ashtawangari warmi tiyakuna viksayu tiyakunatapashmi yanapashpa wawakunata unguchishpa kawsan. Shinaka riksishunchi mashi Olga Cordobata. Las mujeres parteras dentro de las comunidades indígenas de la Amazonía son un referente cultural que destaca la medicina tradicional. Un ejemplo de este conocimiento es doña Olga Córdoba, mujer quichua de la comunidad Cochabamba, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Ñuka kayta llanganaraga yachangawaga ñuka abuelita miachiwaka. Kasna mi llangana ushushi llangasha yacha inishinipi ñuka llangashkani y ñuka suegras kachun llangashiriku inishinipi paywas ñukara yachichiwashka napi ñuka paykunawan ñuka yachakani. Olga Córdoba es miembro de APTICE, Asociación de Promotores Tradicionales Indígenas de Sucumbíos, organización que ayudó a formar e impulsar desde 1990, donde está delegada por su comunidad Cochabamba. Allí ha atendido 41 partos, todos han salido bien. Su esposo recuerda algunas de las anécdotas. Ñuka ashkani como promotor de salud, colaborashkani tal. Katimushkanchi yanapasha maykambi paita partera de mono ñuka si yanapashkani. Y tutao maykambi tuta pagarita teasha acompañasha. Y shinapurinchi. Y pay cuentoshka más nabe ñallas chuskuchunga shuknika pay parto kushka. Ishki parto ñallas peligro. Shuka wawamama o kuma mahticha mana tukuy pagarishka mana mahticha kanchi nabe hemorragia tucuca. Chaitas inmediatamente cachicancha mastima la gom con ambulancia. Sin lera shuk ishki wawayuk pagarica, gemelos. Chaitas pagarichica. Y sin lera último como hemorragia tuncaleripe, chaitas ya no pasa. Ambulancia barasha a la más hospital mayor cachicancha. La APTICE contó en un inicio con el apoyo de ONGs. Juntas pudieron ofrecer a las comunidades capacitación en actividades socio-organizativas y en promoción de la salud. Kay ya napay nipiga maikanga kasna upichisha ya napashka mas ñukanchika ali sakirinchi chimanda mas ali kay ñukanchi natural lera ali ambiona teaklera ma ñukanchi mana yachakpiga rukuna sakishkara kungarishiri ushkanchi kuna alira nipi kay upina unara shuk yachak tasha upi chupiga nya yachasha ringaranunga mas washama yachasha yalirasha rinunga. Olga se desempeña además como presidenta de la Organización de Mujeres Warmi Wangurina de la comunidad Cochabamba. Como partera tradicional, sus conocimientos los adquirió de sus abuelas y en el compartir con otras parteras que también forman parte de su proceso organizativo. El trabajo de partera se basa en el reconocimiento del cuerpo humano mediante el tacto. Las curaciones y el apoyo a mujeres embarazadas lo realiza con plantas medicinales que ella misma recoge en largas caminatas en la selva. Chiri kunan ikut ke wanun kalegeno la kaitaran dia nusha no kupichi kaita gai shupunza washa amitsana nangawa kaita maskairisha kusasha upichina
pupichipi ña mamixananan inmara mikupi yakuaychawan mikupi manananan chiwchiwaku ñawparukuna kayta upisha kawsakunashka ñuka kay wakuyrarini kayta ñukuyrarini kay sachitikas ñana sachitikas y kayga cruz kaspi y kay chakishkapanga yanuni y kay karara shuketa surash yana pupini si mano tupini wawa Casi todas las mujercitas aquí de Cuchapamba, más que todo buscan a ella. No solamente cuando es de dar la luz, también buscan cuando el bebé está en mal posición, entonces buscan a mi mami para que dé virando así, que sea normal más que todo. Entonces siempre buscan a mi mami. Entonces yo sinceramente que de mi mujer ya es 4 partos que tiene y ha atendido a mi mami. Un ejemplo de esta buena práctica de la medicina tradicional es el de esta mujer quichua, quien dio a luz a sus 4 hijos anteriores con parteras quichuas, y todos sus partos han salido bien. Hasta alguna mujer, mano partiendo, mano. Wasile pagarichi piwa nau. Partera champions. Nya mas na wawara pagarichi kankan. Tukuy partera no ya. Doña Olga y toda su familia aprendieron de sus abuelos, quienes decían que para adquirir conocimientos sobre medicina tradicional es importante conservar la ceremonia de la guayusa. Así los jóvenes podrán aprender y seguir ayudando a la gente. Apagukumandami ñukanchi cápsulas promocionales kunata rurapashkanchi, shinaka kay pachapi ñakuti charipanchi. Causa galpamandami rimagrinchi kay pachakunapika shinaka katipaychi. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Cotacachi. Este es nuestro territorio. La presencia de tolas en el territorio de Cotacachi indica que hubo una población hacia los 700 y 900 años después de Cristo. La reducción de San Pedro de Cotacachi formó parte del corregimiento de Otavalo, luchando junto a los hacendados y al cabildo de Otavalo. En la colonia participamos de movimientos de independencia. Y en 1861 se constituye el Cantón Cotacachi. En Cotacachi se identifican toponimios, fitonimios, zoonimios y antroponimios, que dan cuenta de vocablos preincas provenientes del grupo barbacoa de la familia lingüística chipcha que se mantiene aquí. La lengua barbacoa pertenece a la familia lingüística chipcha originaria de Centroamérica. Basándonos en la geolingüística, esta lengua se desplazó por la costa del Pacífico desde Nicaragua hasta el norte del Perú. Dentro de la familia chipcha se encuentra el idioma aguapit, el chapalá y el tzafiki. Chapalá mashikunaka kunuk llaqta alpakunata mijapirka. Shinallata tzafiki mashikunaka chawpimantiaq kunuk alpakunapi mitiarirka. Chapala shimika cultura chachi mashikunapa rimaymanta miwacharin. Paikunaka Esmeraldas marcapi tiankarka. El territorio del pueblo indígena Cotacachi en la actualidad está dividido en parroquias. Parroquia Quiroga, Parroquia San Francisco, Parroquia El Sagrario, Parroquia de Imantag y las comunidades de la zona de Intag. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Cotacachi, kaymikan ñukanchipak llaqtari alpa. Nacionalidad quichua.
Somos el pueblo Cotacachi. Así es nuestro territorio. Kaykunata rikushpa yachahushpa Cotacachi ayllullaktaka hasta kallpakunata micharinnachu. Shinami kan chiri llaqtakunamanta kunuklla llaqtakamami Cotacachi kitiyukuka kan. Chaymanta pachamari kay Cotacachipika imapash viñanchayarin wiwakunapash, yurakunapash, sisakunapash, murukunapash imapash viñancha. Shuglaya kuskakunamantami kaykunaka rikurinnachu. Chasnapash pachakuna haykamanta tukurishka kan. Shinapash kaykunamanta rimankapa munashpapash ña rinami kanchinachu. Kayandi punllakuna ña kuti tuparishpa kanahupashun. Kayakama mashikuna. Kayakama mashikuna. Uyayaya warmisa